Bueno, en este video vamos a ver los principios fundamentales de la programación orientada a objetos, para qué nos sirve y vamos a detallar qué es un objeto, qué es una clase, cuáles son los atributos, qué es un método, ¿sí? Y vamos a ver los pilares fundamentales, como dijimos, de la orientación de la programación orientada a objetos, ¿sí? ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es una forma de desarrollar programas utilizando eh, a través de ello información de objetos y manipulando mensajes para dar una solución a una problemática existente, ¿sí? Entonces, para nosotros, un elemento principal, los elementos principales son los objetos, que ellos tienen una información relevante o un estado y se comunican por medio de mensajes con otro objeto. ¿Sí? Estos mensajes envían información y reciben una respuesta. Entonces, los objetos son entidades que combinan el estado, más adelante lo vamos a llamar atributo, y un comportamiento, que más adelante también lo vamos a llamar método, de una identidad o un objeto en particular, ¿sí? El estado está compuesto de información. Esta información está ligada a los atributos que vamos a definir de un objeto, ¿sí? Y pueden ser modificados a través del tiempo. El comportamiento, en cambio, es la forma en que tiene de informar o dar a conocer información o de tener un comportamiento específico con otros objetos. Sí, y la identidad es la capacidad que tiene un objeto de tener información propia y hacerlo único. ¿Sí? Los objetos en programación se usan para modelar identidades del mundo real, como por ejemplo vehículos, casas, personas, objetos, martillos. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar un programa que se llama DIA, que deben ustedes instalar. Sí, este programa es de Linux, pero también podemos bajar la versión para Windows. Y en él vamos a utilizar UML, que, que nos sirve para modelar clases, ¿sí? U objetos que vamos a programar más adelante a través de de algún lenguaje de programación como podría ser Java, ¿sí? Ahora, podemos dar un ejemplo de un objeto, una persona. Una persona tiene distintos tipos de atributos o rasgos particulares, ¿sí? No sé, el color del cabello, ojos, la altura, el peso, eh, el color de la piel. Todos esos son atributos relevantes, ¿sí? A través de la programación orientada a objetos vamos a ver sus principios y vamos a ver cómo podemos tener información que realmente nos sirva para poder desarrollar un software apropiado a las características que eh, se nos, eh, se nos presenten en el ámbito cotidiano, ya sea en el ámbito laboral o de alguna otra índole, ¿sí? Entonces vamos a ver eh, o dar ejemplos de atributos que tenga, no sé, una persona. Una persona entonces puede tener color de tez, o sea, color de piel, color de ojo, color de pelo, largo de tamaño del pelo, no sé, eh, tipos faciales, ¿sí? Esos serían los atributos. Ahora, métodos que podemos definir de una persona, podríamos definir las acciones que tiene una persona. No sé, caminar, hablar, leer, correr, mirar. Esos ya son métodos o acciones o forma de comportamiento que tiene una persona, ¿sí? Otro ejemplo que podríamos dar es el celular. Atributos de celular podríamos tener el color del celular, el tamaño, si posee 3G o 4G, si posee Wi-Fi, si posee Bluetooth, pues si posee cámara, ¿sí? O las aplicaciones que posee. Y los métodos que podríamos tener son los tipos de conexión, o sea, los tipos eh, de comportamiento que tiene un celular. Un celular puede ser utilizado para llamar, para sacar fotografías, eh, para grabar video, ¿sí? Para tener videoconferencia. Esos ya son métodos probablemente tal. ¿Ya? Eh, entonces, eso tiene que ver con lo que vamos a seguir desarrollando, ¿sí? Vamos a ver el concepto también de qué es una clase. ¿Qué es una clase? Una clase es podríamos definirlo como una plantilla,
o una normalización de lo que existe en el mundo real para poder ser desarrollado o programado en un lenguaje de programación, ¿sí? Una clase entonces la podemos definir como una plantilla que tiene variables y tiene métodos que son comunes para todos los tipos de objetos que vamos a poder definir de esa clase, ¿sí? Nosotros podemos definir, no sé, la clase persona, que tiene, no sé, la edad, color de pelo, color de piel, rasgos faciales, no sé, podría ser tipo nariz, oreja, cosas como como esas por el estilo, ¿sí? Y nosotros podríamos crear un objeto que vendría siendo una particularidad de la clase, que podría ser, no sé, el objeto Juan, y Juan es un único en su clase, es un objeto único en su clase, y pudiésemos definir también el objeto María, y cada uno tiene rasgos distintos, pero van a utilizar las mismas características de una clase persona, ¿sí? De hecho, nosotros vamos a definirlo aquí en el diagrama UML, ¿sí? Entonces, podemos definir, vamos a crear aquí una clase, ¿sí? Vamos a ponerle persona y vamos a definir los atributos que tiene una persona. Por ejemplo, voy a darle a aceptar. Creo que sí, quedó ahí. Entonces, persona, vamos a colocar acá. No sé por qué no me deja crear. Voy a volver a abrir el programa. Creo que sí quedó pegado. Voy a abrir de nuevo el día. Y vamos a crear la clase persona. Entonces nos vamos a clase, persona. Y vamos a definir un atributo, ¿sí? Entonces vamos a definir, no sé, podría ser nombre, el nombre de la persona. Voy a colocar nombres. Voy a colocar el tipo de datos. Por mientras, eh, vamos a dejarlo así sin tipo de datos porque más adelante vamos a explicar los tipos de datos que tiene Java. Vamos a orientar estas clases al lenguaje de programación Java, pero pudiésemos utilizar este diagrama de clases para ser utilizado en cualquier tipo de lenguaje de programación, ¿sí? Entonces vamos a colocar nombres. Está un poco lenta esta cosa. Tengo nombres, ¿sí? Podéis colocar, no sé, otro dato. No sé por qué se me queda pegado esta aplicación. Vamos a dejarlo por mientras ahí, ¿sí? Entonces podemos tener la clase persona con el nombre, ¿sí? Con el nombre de la persona. Entonces vamos a tener nombre, apellidos, ¿sí? Y pudiésemos tener la edad. Después vamos a definir bien este diagrama porque realmente así no se define, ¿sí? Pero por temas de pedagogía podemos utilizarlo de esta forma, solo por esta clase. Eh, entonces tenemos nombre, apellido y edad. Pudiésemos definir entonces un objeto María y un objeto Juan que tengan estos atributos, ¿sí? María, no sé, María Magdalena tiene 35 años y Juan Pérez tiene 45, ¿sí? Esos ya son dos objetos que vendrían siendo eh, eh, de tipo persona y se utilizarían una vez creada a través de esta plantilla, ¿sí? A través de esta plantilla podemos tener un objeto con esos tres atributos y, que son totalmente distintos, ¿sí?
No hemos definido ningún tipo de método, pero pudiésemos asociar un método a una operación y colocar, no sé, hablar, ¿sí? Cada uno puede hablar. ¿Sí? Entonces, tenemos tres atributos, la clase persona, nombre, apellido y edad, y el método hablar, ¿sí? Ese método hablar quizá sea distinto para cada una de las dos personas que tenemos, ¿sí? Los dos objetos que tenemos, quizás María Magdalena y Juan Pérez no hablen el mismo idioma y se comuniquen de otra forma, ¿sí? Entonces, el método es genérico, pero puede ser utilizado de distintas formas dependiendo del objeto que sea, ¿sí? Pudiésemos tener, no sé, Juan que habla español y María habla inglés, ¿sí? Quizás no se comuniquen entre sí, pero ambos pueden comunicarse, ¿sí? Quizás no tengan un comprendimiento completo entre ambos, pero pueden comunicarse, ¿sí? Entonces vamos a definir los cuatro principios, los cuatro pilares fundamentales que tiene la programación orientada a objetos. El primer concepto es la abstracción, es la capacidad de simplificar el, el objeto del que estamos observando de la vida real para dar una solución enfocada al problema que tenemos en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener que observar a las personas, ¿sí? Y podemos almacenar un montón de datos, no sé, el- hasta el tipo de sangre, ¿sí? Pero todo depende del contexto donde estemos realizando la acción de la persona, ¿sí? No sé, ejemplo, si estamos en el ámbito de la salud, lo más probable es que sea relevante tener el tipo de sangre y las enfermedades patológicas que ha tenido esta persona. Pero si estamos hablando del ámbito financiero, quizás no sea relevante esa información y sea más importante quizás la liquidez que tenga esta persona y los bienes y las deudas que haya contraído la persona, ¿sí? Si estamos hablando de, ejemplo, un software que nos permita llevar el registro de las horas de las personas que han trabajado, quizá no sea relevante ninguno de esos tipos de datos y sea relevante el nombre, el apellido, la edad, el código si es que es un empleado, eh, en vez de toda la información que nombramos anteriormente, ¿sí? Entonces, de una infinidad de atributos que tiene una persona, nosotros vamos a abstraernos y a simplificar el objeto que vamos a generar, ¿sí? En el contexto que vamos a estar manipulando la información ahora, va a ser, o vamos a imaginarnos que es un reloj control, ¿sí? Un reloj de la hora que ha trabajado la persona, y nosotros vamos a obtener solo la información de la persona que es relevante para que se controle o se tenga datos de ella, ¿sí? Entonces, lo más relevante debiésemos tener quizá un código, un código de empleado, ¿sí? Vamos a manejar eh, tipos de datos. ¿De qué tipo de datos sería el código de empleo? Numérico, ¿sí? Por lo general esto es numérico, ¿sí? Vamos a colocarle numérico. Más adelante vamos a ver un tipo de datos en Java, ¿sí? Y hay otro principio importante que tiene la programación orientada a objetos, que tiene que ver con el encapsulamiento, y esta es la capacidad de eh, mostrar solo el comportamiento de una persona, de un objeto, y dejar de forma privada los atributos que posee este objeto. Con esto aseguramos la integridad de la información del objeto, ¿sí? Y solo a través de las acciones o métodos vamos a disponibilizar la información del objeto, ¿sí? Entonces, este código, voy a subirlo, va a estar ahí arriba. Este código va a ser de tipo numérico y va a ser de carácter privado. Todos los atributos, entonces, por concepto de encapsulamiento, debiesen ser privados y los métodos pueden ser privados o públicos, ¿sí? Entonces, todo atributo debe ser privado, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a mostrar cómo se puede accesar a ellos a través de los métodos,
que hacen, eh, que tienen relación con este atributo, ¿ya? Entonces debiésemos tener los nombres, ¿sí? También va a ser de carácter privado y va a ser de tipo texto, ¿sí? Vamos a almacenar un texto. Por mientras estos tipos de datos, ojo, no son los que utiliza un lenguaje de programación, lo estoy definiendo de forma genérica para que entendamos el concepto, ¿sí? Entonces tenemos código de empleado, nombres, apellidos, ¿sí? Vamos a colocar que también es de tipo texto y es de carácter privado por el concepto de encapsulamiento. Vamos a tener la edad también, y la edad va a ser de tipo numérico, y va a ser de carácter privado, ¿sí? Ojo con la edad es variable. No nos conviene almacenar la edad solo por temas pedagógicos y de explicación voy a colocar la edad. Debiésemos almacenar la fecha de nacimiento para poder hacer el cálculo de la edad, ¿sí? En este caso estoy colocando esta edad que debiese ser modificada cada vez que eh, se avance, se avancen los días o los años, ¿sí? Entonces aquí tenemos los atributos principales para el contexto que di, que era un reloj, un, un reloj registro o un registro de horario. Tenemos el código del empleado, el nombre de la persona, los apellidos del empleado y la edad. ¿Sí? Vamos a modificar el hablar, ¿sí? Y quizás necesitemos obtener la información de los atributos que tenemos guardados del objeto, ¿sí? Entonces vamos a hacer los métodos accesadores y mutadores, así se llaman, de los atributos que hemos definido, ¿sí? Y debiésemos hacer un set, los setter y getters o accesadores y mutadores, ¿sí? El set va a ser para modificar un atributo en particular. Vamos a hacer un set código empleado. La sintaxis que estoy utilizando se llama camel case, ¿sí? Entonces, en este método vamos a recibir un parámetro de entrada que va a ser el código del empleado para ser modificado. Dejemos que el tipo de dato era texto. Y el parámetro, sorry, este método no retorna nada, pero sí ingresa un parámetro que va a ser el código del empleado y va a ser de tipo texto, ¿sí? Entonces tenemos el set o el modificador de código y ahora vamos a obtener o vamos a desarrollar el get o el accesador del código para obtener la información. Con el set vamos a poder modificar el atributo que es privado dentro de la clase, ¿sí? O dentro del objeto, y con el get vamos a poder obtener la información actual o el estado actual de ese campo del objeto, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar nuevo get código empleado, ¿sí? Como vamos a accesar al dato y vamos a tener la información, este método nos va a retornar la información que tiene este dato. Entonces nos va a retornar el tipo de dato que va a ser numérico, ¿sí? Y no va a recibir ningún atributo de entrada, ¿sí? No tiene parámetros de entrada, pero sí nos retorna un valor numérico que va a ser la información que está en ese atributo. En cambio el otro no retorna nada, pero sí va a modificar el dato que está acá. Vamos a poder modificar el estado o el valor que le habíamos ingresado al principio a ese objeto, ¿sí? Esto se va a ver más o se va a entender más cuando empecemos a programar, ¿sí? Vamos a crear entonces ahora el set de nombres. Entonces voy a colocar set nombres de tipo texto, ¿sí? O sea, de tipo texto. No retorna nada y vamos a colocar un parámetro de entrada que es nombres de tipo texto, ¿sí? Vamos a crear entonces ahora el get nombres que va a retornar un tipo texto y no tiene parámetro de entrada, ¿sí? Y vamos a crear un nuevo dato para accesar al apellido, a los apellidos, que se llama set apellidos, que nos retorna información, pero sí modifica
el dato en cuestión. Vamos a modificarlo a través de apellidos, de la variable apellidos, que va a ser de tipo texto. ¿Sí? Vamos a crear entonces también el get apellidos, que va a retornar un tipo de dato texto. ¿Sí? Y no tiene parámetro de entrada. Por último, nos falta el atributo numérico edad, que vamos a utilizar el set edad, que nos retorna información y que recibe como parámetro de entrada la edad, que es de tipo numérico. ¿Sí? Nos falta ahora el set, o sea, el get edad, que nos va a retornar la edad actual, y este tipo de dato que retorna es numérico. ¿Sí? Vamos a darle a aceptar. Sí, con esto ya hemos desarrollado nuestro primer diagrama de clase, que nos permite definir una plantilla genérica para crear un objeto persona con las características que hemos definido en los atributos, que son 4: código de empleado, nombres, apellidos, edad. ¿Sí? Además, hemos definido comportamientos para poder accesar a estos datos, ya que tenemos dos principios que hemos pasado, que son el concepto de abstracción y de encapsulamiento. Y el encapsulamiento nos obliga a tener la información encapsulada, valga la redundancia, desde cualquier otro objeto, desde cualquier otro lugar, y puede solo ser accedida a través de los métodos accesadores y mutadores que hemos definido en la sección de abajo. ¿Sí? Entonces, mediante estos métodos vamos a poder modificar el estado actual del objeto. ¿Sí? Si quisiésemos modificar la edad de una persona, a través de estos métodos pudiésemos modificar la edad, en particular a través del set edad. Si quisiésemos obtener la información de una persona, en particular debiésemos utilizar el get edad. ¿Sí? Para efectos prácticos vamos a utilizar en esta clase, vamos a utilizar Java. ¿Sí? Debemos tener instalados previamente JDK 1.7 o 1.8 y tener un IDE de programación de Java, como lo puede ser Eclipse. ¿Sí? Yo voy a abrir Eclipse, que ya tengo toda esa herramienta instalada. Voy a abrir Eclipse y vamos a tratar de programar esta primera clase. ¿Sí? Más adelante vamos a definir más casuísticas y vamos a definir más información acerca del lenguaje Java, ¿sí? De programación Java y de sus particularidades, sus ventajas y desventajas. Primero voy a crear un workspace, un ambiente de trabajo para este IDE. Y vamos a crear una nueva aplicación Java, ¿sí? Una aplicación básica. No voy a entrar mucho en detalle en todo el concepto que vamos a ver más adelante, pero sí vamos a crear dos objetos que fueron los que nombré anteriormente mediante este lenguaje de programación. ¿Sí? Vamos a crear un nuevo proyecto Java. ¿Sí? Voy a colocar entonces un nuevo Java Project, un Java Project, y vamos a colocar mi primera clase, ¿sí? Este proyecto viene vacío, ¿sí? Vamos a crear un package. Más adelante vamos a ver qué es un package. Y vamos a colocar cl.clases tutoriales. ¿Sí? Dentro vamos a definir una clase, ¿sí? New class, ¿sí? Que se va a llamar persona. ¿Ya? Y vamos a utilizar las mismas características que definimos en el diagrama de clases, que son código, empleado, nombres, apellidos y edad. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a utilizar dos tipos de datos y más adelante vamos a ver los
8 tipos de datos primitivos y los 8 envoltorios o wrappers que tiene Java. Por mientras vamos a utilizar solo entonces el atributo int, que es numérico. Ese atributo reemplaza el numérico que pusimos ahí. Entonces vamos a colocar, dijimos que va a ser privado, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, acá sale un menos, 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 más, más, más. Los menos significan que son privados y los más que son públicos, ¿sí? Entonces vamos a colocar private int, código empleado, private string, que va a ser nuestro texto, nombres, private string, apellidos, private int, edad, ¿sí? Vamos a definir entonces los getter y setter, ¿sí? Pero de una forma más rápida. Nosotros pudiésemos escribir cada uno de los métodos, que son 8, ¿sí? 8 métodos. Esta idea nos permite o nos facilita la creación de esta información. Ya. Vamos entonces a insertar el código. Vamos a colocar source, getter and setter y vamos a seleccionar todos. Con esto ya voy a formatearlo con Control Shift F. Con esto nosotros ya hemos definido los getter y setter, ¿sí? Vamos a crear una clase principal de nuestro programa para poder imprimir la información y crear dos objetos específicos que serían Juan y María, ¿sí? Vamos a hacer aquí un método que nos va a permitir imprimir la información, ¿sí? También vamos a insertarlo, vamos a colocar source, generar toString y le damos, tienen que estar seleccionados los 4 atributos y le damos OK, ¿sí? Y vamos a colocar aquí un método principal, entonces class main le vamos a poner, o principal en español. Dentro vamos a tener un método que va a ser el que va a ejecutar el programa Java. Más adelante vamos a ver todo esto. Entonces vamos a colocar un main, control espacio y presionamos enter. Entonces vamos a crear un objeto, ¿sí? Por mientras vamos a escribir y más adelante vamos a explicar todo esto en otras clases más adelante. Persona, vamos a colocar aquí Juan, ¿sí? New persona. Lo que estamos haciendo aquí es crear un nuevo objeto de tipo persona, ¿sí? Se va a llamar Juan el objeto y dentro va a tener toda esta información más todos estos métodos que son accesibles por cualquier clase, ¿sí? Entonces vamos a llenar los atributos de Juan, vamos a llenar a través del set el nombre o los nombres, se va a llamar Juan. Entonces estamos seteando el estado del objeto, ¿sí? Juan se va a llamar Pérez, su apellido, ¿sí? Voy a omitir el acento. Juan Pérez y va a tener un código de empleado, quizás vaya a ser el número 1, ¿sí? Y vamos a darle una edad particular, no se va a tener 35 años, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando seteamos la información, da lo mismo el orden en que seteamos el objeto, siempre y cuando después vayamos a imprimir. Si vamos a imprimir a través de aquí escribimos south, control espacio, y se nos autoedita esta línea para poder imprimir en pantalla, ¿sí? Vamos entonces a imprimir al empleado Juan, ¿sí? Juan tiene sobrescrito un método que se llama toString, que imprime toda la información de la persona con ese formato, ¿sí? Y no necesitamos colocar el método porque por defecto va al toString, pero lo vamos a colocar para que se den cuenta que estamos llamando ese método. Y vamos a crear otro objeto, voy a copiar y pegar por temas de tiempo, así es más rápido, que se va a llamar María. Entonces modificamos toda la información del objeto María.
y vamos a imprimir María. Y aquí vamos a colocar María María Magdalena, no sé, podría decir Tapia. Y es el número del trabajador 2 y tiene 28. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar este programa y la información que va a disponibilizar es del objeto Juan y del objeto María, ¿sí? Que son del tipo persona, de la plantilla o de la clase persona, pero que al tener una información en particular o un estado es un elemento único. ¿Sí? Bueno, vamos a ejecutarlo con el secundario aquí, run as java, y aquí obtenemos la información de las dos personas que hemos impreso a través de esa línea de comando. ¿Sí? Dice que la primera persona tiene un código 1, su nombre es Juan, apellido Pérez y tiene una edad de 35 años. La persona 2 es un empleado que tiene el código 2, se llama María Magdalena, su apellido es Tapia y posee 28 años. ¿Sí? Entonces, a través de este modelamiento o a través de este tipo de programación, vamos a poder tratar distintos tipos de objetos de la vida real, ¿sí? Simplificando la información que vamos a obtener de ese objeto eh, a través de los principios de la programación orientada a objetos, ¿sí? Nosotros hemos mencionado que son 4 principios de la programación orientada a objetos, pero en síntesis hemos visto solo dos eh, principios, que son la abstracción, que es la capacidad de simplificar el objeto de la vida real para dar una solución a la problemática en la que nos encontramos inmersos. Sí, la problemática que yo definí fue la del reloj control para poder tener la información de la persona. ¿Sí? Aún le falta varios detalles para tener un reloj control, solo estamos obteniendo la información de la persona, ¿sí? Ni siquiera hemos puesto la hora de entrada, la hora de salida, que son varios paradigmas que se pueden ir agregando. Solo hemos definido este concepto de la persona dentro de un reloj control para poder detallar la programación orientada a objetos y algunos de los principios fundamentales que tiene. ¿Sí? Entonces nosotros, a través del concepto de abstracción, definimos una clase persona o una plantilla. Con esta podemos definir un montón de objetos de tipo persona. Podemos definir a Juan, Pedro, Diego, María, José, a todas las personas o empleados de una oficina en particular, ¿sí? Y también definimos el concepto de encapsulamiento, que al momento de crear una clase debemos eh, asegurarnos de que la información de los atributos, de las características de ese objeto, sean de carácter privado, que nadie pueda accesar a ellas directamente, pero sí podemos accesar a ella a través de los métodos accesadores y mutadores, ¿sí? O el comportamiento que nos defina, ¿sí? Podemos definir un montón de métodos más, pero en este video vamos a ver solo este caso, ¿sí? Entonces, bien, en resumen, ¿qué hemos visto? Hemos visto los conceptos de la orientación de la programación orientada a objetos, ¿sí? Dos principios fundamentales de la programación orientada a objetos que son la abstracción y el encapsulamiento. Desarrollamos un diagrama de clases bastante sencillo donde definimos solo una clase sin interacción entre clases, ¿sí? Y definimos las características principales de una persona mediante un contexto definido o un contexto en el cual estamos inmersos y también creamos atributos y métodos para accesar a esa información. Por último, creamos un programa en Java, ¿sí? Sin mayor detalle de qué es Java, cómo funciona, eso lo vamos a ver en clases posteriores, eh, que permiten definir un objeto de una clase, ¿sí? Aquí tenemos en realidad dos objetos de una clase eh, que son particulares distintas de, de un objeto, o sea, de una clase de personas, ¿sí? Entonces podemos definir cuántas personas queramos o necesitemos para nuestro software, ¿sí? Eso en síntesis. En videos posteriores vamos a profundizar los temas de
la programación orientada a objetos y la utilización de nuestra lenguaje de programación Java y el IDE que vamos a estar utilizando.